La madre del millonario cava su propia tumba, bajo la cruel amenaza de la esposa de su hijo. Secretos familiares enterrados durante años emergen cuando la anciana descubrió una verdad capaz de destruirlo todo. Pero antes de que la tierra la cubra por completo, algo sorprendente sucede, y lo que sería una tragedia silenciosa se convierte en el comienzo de un legado de coraje, amor y redención. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. El atardecer caía lentamente sobre la zona rural de Pozuelo de Alarcón, en las afueras de Madrid, trayendo consigo ese silencio denso que solo el campo conoce. Los árboles se mecían suavemente con el viento y el cielo anaranjado parecía pintado a mano, como si la naturaleza quisiera ofrecer un último espectáculo antes de la oscuridad completa. Pero ni toda la belleza de aquel momento conseguía ocultar lo que estaba a punto de suceder en aquel terreno aislado, lejos de las miradas curiosas de la ciudad. Doña Sebastiana se arrodilló sobre la tierra húmeda, sintiendo el peso de sus 68 años en cada movimiento. Sus manos temblaban mientras sostenían la pala que le habían entregado minutos antes. El barro se pegaba a sus dedos, a su ropa sencilla, a su rostro marcado por el tiempo y por las lágrimas que no dejaban de correr. Intentaba entender cómo había llegado hasta allí, cómo todo se había derrumbado tan rápidamente. Su voz salía débil, casi un susurro desesperado. «Por favor, Natalia, no me hagas esto. Soy la madre de tu marido. Nunca te he hecho ningún mal». Natalia estaba a pocos metros de distancia, observando a su suegra con ojos fríos y una expresión que mezclaba rabia, miedo y determinación. Sostenía otra pala con fuerza, los nudillos blancos alrededor del mango de madera. Su pelo oscuro estaba recogido en un moño apresurado, y su ropa cara, antes impecable, ahora estaba manchada de tierra. Respiraba con dificultad, como si estuviera librando una batalla interna consigo misma. «Cállate, Sebastiana, cierra esa boca». La voz de Natalia salió más alta de lo que pretendía, resonando en el terreno vacío. «No entiendes nada, nada. Ibas a destruirlo todo, todo lo que he construido». Doña Sebastiana intentó levantarse, pero sus piernas flaquearon. Volvió a caer de rodillas, el dolor físico mezclándose con el terror que se apoderaba de todo su ser. Aquello no podía ser real. Aquella no podía ser la misma mujer que, años atrás, había entrado en la familia con una sonrisa tímida y promesas de amor eterno a su hijo. «Natalia, piensa en Pedrito. Piensa en tu hijo. Te necesita. Necesita a su abuela». Al oír el nombre del niño, Natalia vaciló por un instante. Sus ojos brillaron con algo que podría ser arrepentimiento, pero pronto la dureza volvió a su rostro. Dio un paso más hacia su suegra, la pala todavía firme en sus manos. «Precisamente por él estoy haciendo esto. Para proteger a mi hijo, para proteger a mi familia». Pero aquella escena brutal, aquel momento de desesperación y locura, era solo el clímax de una historia que había comenzado mucho antes, dentro de las lujosas paredes de la mansión, donde el silencio siempre dijo mucho más que cualquier palabra. 6 meses antes, la vida de Doña Sebastiana era muy diferente. Vivía en la casa de su hijo, Eduardo, un empresario de éxito que había construido un imperio en el sector de la tecnología. La mansión estaba en una urbanización privada en Pozuelo de Alarcón, con jardines inmensos, piscina climatizada y una vista privilegiada de las montañas circundantes. Era el tipo de lugar que nunca imaginó conocer en la vida, y mucho menos vivir en él. Sebastiana siempre fue una mujer sencilla. Nacida y criada en un pequeño pueblo de Extremadura, trabajó toda su vida como costurera, criando a Eduardo sola después de que su marido la abandonara cuando el niño tenía solo 3 años. Fueron años difíciles, de mucho sacrificio y privación, pero nunca permitió que su hijo pasara necesidades. Ahorraba cada céntimo, se levantaba antes del amanecer para aceptar más encargos y se acostaba tarde por la noche terminando vestidos de fiesta,
trajes de bautizo, uniformes escolares. Eduardo creció viendo a su madre desvivirse por él, y aquello moldeó al hombre en el que se convirtió. Determinado, inteligente y ambicioso, estudió con una beca completa. Se licenció en ingeniería informática y a los 30 años ya tenía su propia empresa de desarrollo de software. A los 35 era millonario. Y lo primero que hizo cuando el dinero empezó a llegar fue buscar a su madre en aquella casita sencilla de Extremadura y traerla a vivir con él. «Mamá, me criaste sola. Ahora me toca a mí cuidar de ti», dijo aquel día, con los ojos brillantes de emoción. Sebastiana se resistió al principio. No quería ser una carga, no quería estorbar en la vida de su hijo, que se había casado recientemente con Natalia, una mujer guapa y elegante que había conocido en un evento empresarial. Pero Eduardo insistió tanto que ella terminó aceptando. Y así, a los 67 años, doña Sebastiana se mudó a aquella mansión enorme, donde todo parecía demasiado grande, demasiado silencioso. En los primeros meses intentó adaptarse. Se levantaba temprano como siempre, pero no tenía ropa que coser. Intentaba ayudar en la cocina, pero la familia tenía empleados para todo. Se sentía inútil, perdida en aquel mundo de lujo que no era el suyo. Lo único que la mantenía feliz era la presencia de su nieto, Pedrito, que en aquel entonces tenía solo 5 años. Pedrito era un niño especial, callado, observador, demasiado sensible para su edad. No hablaba mucho, prefería dibujar y estar en silencio, pero sus ojos castaños lo decían todo. Se apegó a su abuela desde el primer día, y Sebastiana encontró en aquel niño el propósito que le faltaba. Pasaba horas jugando con él, contándole cuentos, enseñándole cosas sencillas que había aprendido en el campo. Pedrito sonreía con ella de una forma que no sonreía con nadie más. Pero Sebastiana notaba algo extraño. Natalia trataba a su hijo con una frialdad que no conseguía entender. La mujer era educada, siempre bien arreglada, hablaba de forma correcta, pero había una distancia entre ella y el niño que incomodaba a la abuela. Natalia rara vez abrazaba a Pedrito, rara vez se sentaba con él para jugar o escuchar sus historias. Parecía siempre demasiado ocupada, siempre con compromisos importantes, siempre al teléfono resolviendo asuntos que Sebastiana ni siquiera entendía. «Es su forma de ser, mamá», justificaba Eduardo siempre que su madre tocaba el tema con delicadeza. «Natalia es una mujer moderna, independiente. Quiere a Pedrito a su manera». Sebastiana no insistía, pero la sensación de que algo no iba bien seguía creciendo en su pecho. Veía a su nieto buscar la atención de su madre y ser ignorado. Veía al niño llevarle dibujos que había hecho y a Natalia simplemente darle una palmadita en la cabeza antes de volver al móvil. Aquello le dolía a la abuela, pero no sabía qué hacer. No era su casa, no era su familia para interferir. Era solo una invitada en aquel mundo que no le pertenecía. Las semanas fueron pasando y Sebastiana empezó a fijarse en otros detalles. Natalia se irritaba siempre que su suegra pasaba mucho tiempo con Pedrito. Hacía comentarios sutiles, casi imperceptibles, pero que herían: «Está mimando demasiado al niño, doña Sebastiana. Pedrito necesita aprender a ser independiente. Usted está pegada a él todo el tiempo. Eduardo, dile a tu madre que no le dé tantos dulces a Pedrito. Se va a acostumbrar». Sebastiana intentaba contenerse, tragarse el disgusto, pero era difícil. No estaba haciendo nada malo. Solo estaba queriendo a su nieto de la única forma que sabía, con presencia, con cariño, con atención. Pero se daba cuenta de que su presencia incomodaba a Natalia cada vez más. Una tarde de marzo, Sebastiana estaba en la cocina preparando un bizcocho de zanahoria, la receta que más le gustaba a Pedrito. El niño estaba sentado en la encimera a su lado, embadurnado de masa, riendo en voz baja mientras le contaba sobre unos dibujos animados que había visto por la mañana. Era uno de esos momentos sencillos que llenaban el corazón de la abuela de felicidad. Natalia entró en la cocina de repente, con el móvil pegado a la oreja. Les hizo un gesto rápido a los dos y salió por la puerta trasera, en dirección al jardín.
Sebastiana no le dio mucha importancia al principio. Continuó batiendo la masa mientras escuchaba a Pedrito hablar. Pero entonces, por casualidad, oyó la voz de Natalia desde 1900 el jardín. La mujer estaba hablando alto, nerviosa, y aunque estaba lejos, el viento trajo algunas palabras hasta la cocina. Lo sé, pero no puede enterarse. Nunca. Si Eduardo se entera de la verdad, lo pierdo todo. Sebastiana dejó de remover la masa. Su corazón empezó a latir más rápido. Miró a Pedrito, que seguía ajeno a todo, tarareando en voz baja. La abuela se acercó lentamente a la ventana, intentando escuchar mejor sin ser vista. No es hijo suyo. Tú lo sabes. Nunca se lo he contado a nadie y no voy a contarlo ahora, continuaba Natalia, con la voz temblorosa. Eduardo no puede saber nunca que Pedrito no es su hijo biológico. Nunca. Mentí desde el principio. Fingí el embarazo. Lo arreglé todo perfectamente. Nadie sospecha nada. Sebastiana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Apoyó las manos en la encimera para no caer. Las palabras de Natalia resonaban en su cabeza como una campana de iglesia anunciando una tragedia. Pedrito no era hijo biológico de Eduardo. Su nuera había mentido durante todos aquellos años. Había construido una farsa gigantesca, engañando al hijo que tanto amaba. Hice una adopción informal, sí. Estaba todo arreglado. Eduardo cree que es el padre biológico porque mentí sobre el embarazo. Usé un vientre postizo, falsifiqué análisis, pagué a gente para que me ayudara. Él nunca sospechó nada. Continuaba Natalia desde el otro lado del jardín, sin saber que la estaban escuchando. Sebastiana sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Miró a Pedrito, aquel niño dulce e inocente que no tenía la culpa de nada. Era su nieto del corazón, siempre lo sería, pero la mentira era demasiado grande. Eduardo merecía saber la verdad. Su hijo había sido engañado de la peor forma posible. Natalia terminó la llamada y volvió a entrar en la casa unos minutos después. Cuando pasó por la cocina, encontró a Sebastiana de pie, mirando a la nada, con el rostro pálido. Sus miradas se cruzaron por un segundo, y Natalia se dio cuenta inmediatamente de que algo había cambiado. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Está todo bien, doña Sebastiana?, preguntó, intentando mantener la voz firme. Sebastiana no respondió. Solo cogió a Pedrito en brazos, murmuró algo sobre ir a leerle un cuento y salió de la cocina en silencio. Natalia se quedó quieta observando a su suegra alejarse y un miedo profundo comenzó a crecer dentro de ella. Lo sabía. Sebastiana lo había oído todo. Aquella noche Sebastiana no pudo dormir. Se quedó despierta en la cama, mirando al techo, pensando en lo que debía hacer. Contárselo a Eduardo, enfrentarse a Natalia, fingir que no sabía nada. Cada opción parecía incorrecta, cada camino parecía llevar a una tragedia. Pensó en Pedrito, en aquel niño inocente que quería a su padre y era querido por él. ¿Qué pasaría si la verdad salía a la luz? Eduardo quedaría destrozado, la familia entera se desmoronaría, pero la mentira era demasiado grande para ser ignorada. Eduardo tenía derecho a saber. Merecía la verdad, por muy dolorosa que fuera. En los días siguientes, Sebastiana se dio cuenta de que Natalia comenzó a observarla de forma diferente. La nuera pasaba a su lado con la mirada recelosa. Le hacía preguntas sutiles, intentando descubrir cuánto sabía realmente la suegra. La tensión dentro de aquella lujosa casa crecía cada día, como una olla a presión a punto de estallar. Eduardo, ajeno a todo, continuaba con su ajetreada rutina de trabajo. Salía temprano, volvía tarde, y en los pocos momentos en que estaba en casa, intentaba dividir el tiempo entre su esposa, su hijo y su madre. Notaba que algo era extraño, que el ambiente estaba tenso, pero lo atribuía todo al estrés del trabajo y a las pequeñas diferencias naturales de una familia viviendo bajo el mismo techo. Una semana después de aquella fatídica tarde, Natalia anunció durante la cena que había planeado un viaje a la finca de la familia. Era una propiedad rural que pertenecía a los padres de Eduardo, ubicada a unas 2 horas de Pozuelo de Alarcón, en una zona apartada y tranquila.
El lugar lo había heredado Eduardo años atrás, pero rara vez iban allí. «Creo que nos vendrá bien descansar un poco», dijo Natalia sonriendo de forma forzada. «Llevar a Pedrito para que tenga contacto con la naturaleza, respirar aire puro. Y usted también viene, doña Sebastiana. Nos hará bien a todos». Sebastiana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Miró a Natalia y vio algo en los ojos de su nuera que la asustó. Había una determinación allí, una frialdad que nunca antes había visto. Quiso negarse, inventar cualquier excusa, pero Eduardo ya estaba entusiasmado con la idea, hablando de cuánto tiempo hacía que no iba a la finca y de lo bueno que sería pasar un fin de semana en familia. «Será genial, mamá, te va a encantar. El lugar es precioso, muy tranquilo, iremos todos juntos», dijo Eduardo, cogiendo la mano de su madre con cariño. Sebastiana no tuvo más remedio que aceptar, pero aquella noche, mientras preparaba su pequeña maleta, sintió un peso en el pecho que no podía explicar. Algo iba mal, muy mal. 2 días antes del viaje, Natalia llamó al casero de la finca, un hombre llamado señor Joaquín, que cuidaba la propiedad desde hacía años. Sebastiana pasaba por el pasillo cuando escuchó parte de la conversación. «Señor Joaquín, necesito que me prepare una cosa allí en la finca. Es algo urgente», decía Natalia con la voz baja y apresurada. «Necesito que cabe una zanja en la parte de atrás, cerca del lago. Una zanja profunda, ¿sabe? Es para un proyecto de paisajismo, un jardín nuevo que quiero hacer». Sebastiana se detuvo. Su corazón se disparó. ¿Una zanja? ¿Para qué? Se apoyó en la pared, intentando oír más. «No, no tiene que preocuparse por el tamaño exacto. Solo tiene que ser lo suficientemente profunda y ancha. Se lo explicaré mejor cuando llegue. Y señor Joaquín, no comente esto con nadie, ¿de acuerdo? Es una sorpresa que quiero darle a Eduardo». Cuando Natalia colgó el teléfono, Sebastiana ya estaba de vuelta en su habitación, encerrada, con el corazón latiendo desbocado. Una zanja. Natalia estaba mandando cavar una zanja antes del viaje. La anciana no era tonta. Había vivido lo suficiente para reconocer cuando algo muy malo se estaba planeando. Aquella misma noche, Sebastiana recibió un mensaje en el móvil. Era de un número desconocido, sin identificar. El mensaje era corto, pero aterrador. «Cuidado, ella sabe que tú lo sabes. No vayas a la finca». Sebastiana leyó y releyó aquel mensaje decenas de veces. ¿Quién lo había enviado? ¿Cómo sabía esa persona todo? Pensó en enseñárselo a Eduardo, en contárselo todo inmediatamente, pero el miedo la paralizó. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si se estaba volviendo loca? ¿Y si contar la verdad ponía a Pedrito en peligro? Decidió que iría a la finca. No podía abandonar a su nieto. No podía dejarlo solo con Natalia, no ahora que lo sabía todo. Necesitaba estar cerca, necesitaba protegerlo de alguna manera. La mañana del viaje, Eduardo conducía animado, comentando los recuerdos de infancia que tenía de la finca. Natalia estaba a su lado, en el asiento del copiloto, en silencio, mirando por la ventana. Sebastiana y Pedrito iban en el asiento de atrás. El niño dormía apoyado en el hombro de su abuela, y ella le acariciaba el pelo con ternura, intentando grabar aquel momento en la memoria. Cuando llegaron a la finca, el sol ya estaba alto en el cielo. La propiedad era realmente bonita, con una casa antigua pero bien conservada, rodeada de árboles frutales y un lago al fondo. El señor Joaquín los recibió con simpatía, ayudando a descargar las maletas. Natalia estaba extrañamente amable aquel día. Preparó un café, para todos ofreció galletas, sugirió que Pedrito fuera a jugar al jardín mientras los adultos descansaban. Sebastiana aceptó el café, pero cuando se llevó la taza a los labios, sintió un sabor amargo, extraño. Fingió beber, pero vertió el líquido discretamente en una maceta cuando nadie miraba. Por la tarde, Natalia se acercó a su suegra con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Doña Sebastiana, venga conmigo. Quiero enseñarle el lago. Es precioso a esta hora del día». Sebastiana miró a Eduardo, que estaba jugando con Pedrito en el césped. Quiso gritar, quiso pedir ayuda,
pero las palabras no salieron. Simplemente siguió a su nuera en silencio, con pasos pesados, el corazón acelerado. Caminaron durante unos 10 minutos hasta llegar a una zona aislada, lejos de la casa principal, y fue allí donde Sebastiana la vio. La zanja, grande, profunda, recién cavada, y fue allí, en ese momento, cuando todo se derrumbó. Natalia se volvió hacia ella, el rostro transformado por la rabia y la desesperación. «Lo oíste, ¿verdad? Oíste mi conversación aquel día. Lo vi en tu mirada. Lo sabes todo». Sebastiana dio un paso atrás, pero le temblaban tanto las piernas que casi se cae. «Natalia, por favor, no podemos hablar. Podemos resolver esto de otra manera». «No hay otra manera», gritó Natalia, mientras las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. «Ibas a contárselo a Eduardo, ibas a destruirlo todo, ibas a quitarme a mi hijo, mi casa, mi vida. No puedo permitir que eso ocurra, no lo voy a permitir». Y así fue como todo comenzó. El empujón, la caída, la tierra siendo arrojada, los gritos ahogados, la desesperación absoluta de una mujer que, a sus 68 años, jamás imaginó que su vida terminaría de esa forma, a manos de su propia nuera, enterrada viva en una zanja cavada especialmente para ella. Sebastiana luchó con todas las fuerzas que le quedaban, intentó levantarse, se agarró a los bordes de la zanja, suplicó, lloró, gritó pidiendo ayuda. Pero Natalia seguía arrojando tierra, murmurando frases inconexas sobre el miedo, sobre secretos, sobre todo lo que tenía que perder. El sonido ahogado de la tierra cayendo sobre su cuerpo era el sonido del fin, o al menos eso debería haber sido, hasta que, a lo lejos, muy a lo lejos, un ruido diferente cortó el aire. El sonido de un coche llegando a toda velocidad. El sonido del motor del coche cortando la silenciosa tarde hizo que Natalia se paralizara. Estaba con la pala suspendida en el aire, a punto de arrojar otra capa de tierra sobre el cuerpo parcialmente enterrado de Sebastiana. Sus ojos se abrieron de par en par por el terror, y por un momento se quedó completamente inmóvil, como una estatua de sal. El pánico se apoderó de cada fibra de su ser. Sebastiana, todavía consciente a pesar de la tierra que ya cubría parte de su cuerpo, también oyó el ruido. Era lo único que la mantenía despierta, la única chispa de esperanza en medio de la pesadilla absoluta que estaba viviendo. Intentó gritar de nuevo, pero la tierra en su boca y el agotamiento hacían imposible cualquier sonido. Sus fuerzas estaban al límite. Natalia soltó la pala y echó a correr. Sus pies se hundían en la tierra húmeda mientras intentaba volver hacia la casa, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a estallar dentro de su pecho. Necesitaba limpiarse, necesitaba inventar una excusa, necesitaba parecer normal. ¿Pero cómo? ¿Cómo explicar la tierra en su ropa, la desesperación en sus ojos, la culpa estampada en cada rasgo de su rostro? El coche frenó bruscamente frente a la casa de la finca, levantando una nube de polvo. Eduardo saltó del vehículo antes incluso de que se detuviera por completo. Su rostro estaba transfigurado por el miedo, con los ojos rojos de quien había llorado durante todo el camino. En sus manos sostenía el móvil, donde un vídeo todavía estaba en pausa en la pantalla. Un vídeo que lo cambiaría todo. Minutos antes, mientras aún estaba en una reunión importante en su oficina en Madrid, Eduardo recibió una notificación en el móvil. Era un mensaje de un número que reconoció de inmediato. El número de Pedrito. Pero el niño nunca enviaba mensajes solo. Aún era demasiado pequeño para usar el móvil sin supervisión. Intrigado y ligeramente preocupado, Eduardo abrió el mensaje. Era un vídeo, corto, tembloroso, grabado claramente por manos pequeñas e inexpertas. La imagen mostraba el jardín de la finca. Luego se movía rápidamente, mostrando trozos del cielo, de la hierba, hasta que finalmente se enfocaba en algo a lo lejos. Dos figuras. Una de ellas la reconoció inmediatamente incluso a distancia. Era Natalia. La otra figura estaba en el suelo y había algo profundamente equivocado en esa escena. El audio era casi inaudible, pero Eduardo logró oír la voz susurrada de Pedrito temblando de miedo.
Papá. Peligro. La abuela en peligro. El vídeo terminaba ahí. Solo unos segundos, pero fue suficiente para que el mundo de Eduardo se derrumbara. No lo pensó dos veces. Canceló la reunión, cogió las llaves del coche y salió disparado de la oficina, llamando decenas de veces al móvil de Natalia, que no respondía. Llamó al teléfono fijo de la finca, pero nadie contestó. El señor Joaquín tampoco respondía. Con cada minuto que pasaba, la desesperación crecía. Durante todo el trayecto, hasta la finca, Eduardo sentía las manos temblar en el volante. No podía dejar de pensar en lo que podría estar sucediendo. Su madre en peligro, Natalia involucrada. Pedrito lo suficientemente asustado como para grabar a escondidas y enviar una petición de auxilio. Nada de eso tenía sentido, pero al mismo tiempo tenía todo el sentido del mundo. Todas las pequeñas rarezas de los últimos meses comenzaban a encajar como piezas de un rompecabezas macabro. Ahora, parado frente a la casa de la finca, Eduardo miraba a su alrededor buscando cualquier señal de vida. Gritó el nombre de su madre, gritó el nombre de su esposa, gritó por su hijo. El silencio que recibió como respuesta fue más aterrador que cualquier respuesta podría ser. Fue entonces cuando la vio. Natalia surgiendo de detrás de la casa, tambaleándose, con la ropa sucia de barro, el rostro pálido como el papel. Se detuvo al verlo, y por un segundo sus miradas se encontraron. Eduardo vio allí algo que jamás había visto antes en los ojos de la mujer con la que llevaba casado 7 años. Culpa, miedo, desesperación absoluta. Eduardo, ¿puedo explicarlo? La voz de Natalia salió débil, rota. ¿Dónde está mi madre? Eduardo caminó rápidamente hacia ella, agarrándola por los hombros. ¿Dónde está Natalia? ¿Qué has hecho? Natalia comenzó a llorar, con sollozos violentos que sacudían todo su cuerpo. Intentó hablar, pero las palabras no salían. Eduardo la soltó y comenzó a correr, siguiendo las huellas en la tierra húmeda que llevaban hacia la parte trasera de la propiedad. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Corrió como nunca había corrido en su vida. Saltó vallas, esquivó árboles, siguió el rastro de tierra removida hasta que finalmente llegó a aquel lugar, y lo que vio allí lo hizo caer de rodillas. La zanja, la pala caída al lado, y en medio de todo parcialmente cubierta de tierra su madre, Sebastiana, la mujer que había sacrificado todo por él, que había trabajado hasta que le sangraran las manos para que él pudiera estudiar, que había renunciado a su propia vida para que él pudiera tener una oportunidad. Allí, enterrada como un animal, luchando por respirar. Eduardo no recuerda exactamente cómo bajó a esa zanja. Solo sabe que, segundos después, estaba cavando con sus propias manos, quitando la tierra del cuerpo de su madre, gritando, pidiendo ayuda, llorando de una forma que nunca antes había llorado. Sus manos sangraban, sus uñas se rompían, pero no se detenía. No podía detenerse. «Mamá, mamá, aguanta. Estoy aquí. Aguanta, por favor». Sebastiana abrió los ojos con dificultad. Estaba débil, muy débil, pero al ver el rostro de su hijo, sintió una ola de alivio tan grande que casi se desmaya. Había venido. Su hijo había venido a salvarla. Intentó sonreír, intentó hablar, pero todo lo que consiguió fue apretar débilmente su mano. Eduardo logró sacarla de allí. La tomó en brazos, ignorando el dolor en sus brazos, ignorando todo excepto la necesidad de llevar a su madre a un lugar seguro. Pesaba tan poco, parecía tan frágil en ese momento. La llevó de vuelta hacia la casa, con lágrimas corriendo por su rostro, el cuerpo temblando de adrenalina y shock. Natalia estaba donde él la había dejado, ahora caída de rodillas en el suelo, llorando compulsivamente. Al ver a Eduardo regresar con Sebastiana en brazos, se levantó tambaleante. «Eduardo, puedo explicarlo todo. Por favor, escúchame. Aléjate». La voz de Eduardo salió como un rugido. Nunca en su vida había hablado de esa manera a nadie. «No te acerques a mi madre».
Entró en la casa, colocó a Sebastiana con cuidado en el sofá y cogió el teléfono. Le temblaban tanto las manos que apenas podía marcar. Llamó a la ambulancia, a la policía, dio la dirección de la finca, explicó la situación de la forma más clara que pudo a pesar de la desesperación. Mientras esperaba que llegara la ayuda, Eduardo se arrodilló junto a su madre. Sebastiana estaba consciente, pero claramente en estado de shock. Le tomó la mano, le acarició el rostro sucio de tierra. Le susurró palabras de consuelo que ni él mismo sabía si creía. «Ya está todo bien, mamá. Todo bien. Estás a salvo. No dejaré que te pase nada». Fue en ese momento cuando apareció Pedrito. El niño había estado escondido dentro de la casa todo el tiempo, demasiado aterrorizado para salir. Al ver a su abuela en ese estado y a su padre llorando, comenzó a llorar también. Eduardo lo atrajo hacia sí, abrazando a su hijo y a su madre al mismo tiempo, tratando de proteger a los dos con su propio cuerpo. «Has sido muy valiente, hijo, muy valiente. Salvaste a la abuela. ¿Entiendes? La salvaste». Pedrito enterró el rostro en el pecho de su padre, sollozando. Aquel niño de solo 6 años había presenciado cosas que ningún niño debería presenciar. Había visto la creciente tensión entre su madre y su abuela. Había sentido que algo andaba mal, y aún con tanto miedo, había encontrado el coraje para coger el móvil y grabar, para enviar una petición de auxilio a su padre. Había salvado la vida de Sebastiana. Natalia seguía afuera, sentada en el suelo, abrazando sus propias rodillas. Ya no lloraba. Estaba en estado de shock, mirando a la nada, murmurando cosas incomprensibles. Parte de ella todavía no creía lo que había hecho. Otra parte lo sabía exactamente y estaba aterrorizada por las consecuencias. Cuando finalmente llegó la ambulancia, seguida de cerca por el coche de la policía, la finca se convirtió en un escenario caótico. Los paramédicos corrieron para socorrer a Sebastiana, haciendo preguntas rápidas a Eduardo sobre lo que había sucedido. Los policías entraron en la propiedad, evaluaron la escena y rápidamente comprendieron la gravedad de la situación. Uno de los policías, un hombre de mediana edad con expresión severa, se acercó a Natalia. Ella no se resistió cuando él la ayudó a levantarse, cuando le informó de sus derechos. Solo miró una última vez a Eduardo, que la observaba con una mezcla de odio, dolor e incredulidad que ella jamás olvidaría. «¿Por qué, Natalia? ¿Por qué?» La voz de Eduardo salió rota, exhausta. «¿Cómo pudiste hacerle esto a mi madre? ¿Cómo?» Natalia abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. ¿Cómo podría explicarlo? ¿Cómo podría hacer que alguien entendiera el miedo que sintió cuando se dio cuenta de que su castillo de mentiras estaba a punto de desmoronarse? ¿Cómo explicar que había llegado a un punto en el que eliminar a su suegra le pareció la única solución? Fue llevada al coche de policía. Mientras la sentaban en el asiento trasero, miró por la ventanilla y vio a Eduardo abrazado a Pedrito, observando a los paramédicos llevar a Sebastiana a la ambulancia. Esa imagen quedaría grabada para siempre en su memoria. La imagen de todo lo que había perdido. La imagen de la familia que había destruido con sus propias manos. En la ambulancia, de camino al hospital, Sebastiana entraba y salía de la conciencia. Los paramédicos trabajaban rápidamente, comprobando sus signos vitales, limpiando la tierra que aún estaba en sus vías respiratorias, administrando oxígeno. Eduardo iba en el asiento de al lado, sosteniendo la mano de su madre, negándose a soltarla ni por un segundo. «Quédate conmigo, mamá. Quédate conmigo. Ya casi llegamos al hospital. Aguanta solo un poco más». En el Hospital Regional de Madrid, Sebastiana fue llevada inmediatamente a urgencias. Eduardo tuvo que quedarse en la sala de espera y por primera vez desde que todo había comenzado, se encontró solo con sus pensamientos, y era aterrador. Intentaba entender lo que había sucedido, intentaba procesar cómo su esposa, la mujer con la que compartía la cama todas las noches, la madre de su hijo, había intentado asesinar a su propia madre. Nada tenía sentido, absolutamente nada. Pedrito estaba sentado a su lado, demasiado callado para un niño. El niño sostenía un juguete que una amable enfermera le había dado,
pero no jugaba con él. Solo miraba hacia el pasillo por donde había desaparecido su abuela, esperando, al igual que su padre, noticias. Fueron 3 horas de espera, 3 horas que parecieron 3 años. Eduardo caminó de un lado a otro de la sala de espera, bebió 5 vasos de agua que no calmaron su sed, atendió decenas de llamadas de amigos y empleados preocupados por su repentina ausencia. No sabía qué decir a nadie, cómo explicar lo inexplicable. Finalmente, un médico se acercó. Era un hombre joven, con una mirada cansada pero amable. «Señor Eduardo, su madre está estable. Tuvo una crisis de pánico severa, deshidratación, algunas heridas leves y está en un intenso estado de shock emocional. Pero físicamente se recuperará. Ha sido por muy poco. Si usted hubiera tardado unos minutos más». El médico no necesitó terminar la frase. Eduardo lo entendió perfectamente. Se cubrió el rostro con las manos y finalmente permitió que el llanto saliera por completo. Eran lágrimas, de alivio, de dolor, de rabia, de gratitud, un torbellino de emociones que ya no podía controlar. «¿Puedo verla?» «Sí, pero está sedada. Dormirá durante unas horas. Es lo mejor para ella en este momento. Puede quedarse en la habitación si quiere». Eduardo tomó a Pedrito de la mano y siguió al médico por los blancos pasillos del hospital hasta llegar a una habitación privada. Allí estaba ella, Sebastiana, su madre, tumbada en la cama del hospital, conectada a monitores, el rostro aún sucio de tierra a pesar de la rápida limpieza que le habían hecho, pero viva, viva. Acercó una silla a la cama, sentó a Pedrito en su regazo y se quedó allí, observando cómo su pecho subía y bajaba a un ritmo constante. Ese era el sonido más hermoso que jamás había oído, el sonido de la vida continuando, el sonido de la segunda oportunidad. Mientras Sebastiana dormía bajo el efecto de los sedantes en el hospital, al otro lado de la ciudad, en una comisaría, Natalia estaba siendo interrogada. Ya no lloraba. Estaba emocionalmente anestesiada, respondiendo a las preguntas de forma automática, como si estuviera hablando de la vida de otra persona. ¿Por qué intentó hacerle queso a su suegra? El inspector a cargo del caso era un hombre experimentado, que había visto muchas cosas en su vida, pero incluso él estaba conmocionado por aquella historia. Natalia guardó silencio durante un largo momento. Luego, lentamente, comenzó a hablar. Y cuando empezó, ya no pudo parar. Lo contó todo, cada detalle de la mentira que había construido a lo largo de los años. Cómo había fingido un embarazo para retener a Eduardo. Cómo había hecho una adopción informal a través de intermediarios dudosos, pagando una suma considerable para conseguir un bebé sin hacer preguntas. Cómo había falsificado análisis, usado vientres postizos, engañado a su marido desde el primer día. Estaba desesperada, decía con voz monótona. Eduardo iba a dejarme. Sospechaba, pensaba que solo estaba con él por el dinero. Y era verdad. Al principio lo era, pero después me acostumbré a esa vida, a ese lujo, a esa seguridad. No podía perderlo todo, así que inventé el embarazo. Usé silicona, ropa ancha, mentí sobre las citas médicas, y cuando llegó el momento, dije que había tenido complicaciones y que el bebé había nacido prematuro. Llevé a Pedrito a casa y convencí a Eduardo de que era nuestro hijo biológico. El inspector lo anotaba todo con la incredulidad estampada en su rostro. ¿Y por qué intentar quitarle la vida a su suegra? ¿Sabía ella la verdad? Escuchó una conversación mía por teléfono. Estaba hablando con la persona que me ayudó en la adopción, resolviendo unos detalles finales para asegurarme de que nadie lo descubriera nunca. Y doña Sebastiana estaba demasiado cerca. Lo oyó todo. Natalia hizo una pausa, con las manos temblorosas. Lo vi en su mirada. Lo sabía. Y yo sabía que se lo contaría a Eduardo. Quería demasiado a su hijo como para dejarlo vivir en una mentira, así que usted lo planeó todo. El viaje, la zanja cavada con antelación, el café con sedantes. Yo no quería hacer eso. Por primera vez, la voz de Natalia se quebró de nuevo. No quería, pero estaba desesperada.
Tenía tanto miedo de perderlo todo, la casa, la vida cómoda, a Pedrito. Quiero a ese niño, aunque no sea mi hijo biológico, lo quiero, y no podía permitir que me lo quitaran. Pero usted estaba dispuesta a dejarlo sin la abuela que tanto quería. Natalia no respondió. No había respuesta posible para eso. La noche cayó sobre Madrid. En el hospital Eduardo continuaba junto a la cama de su madre. Pedrito se había dormido en sus brazos, exhausto de tanto miedo y tantas emociones. Una enfermera trajo una manta y los cubrió a los dos con cuidado, con una sonrisa triste en el rostro. No conocía los detalles de lo que había sucedido, pero sabía que esa familia había pasado por algo terrible. Alrededor de las 10 de la noche, Sebastiana comenzó a despertarse. Primero fueron solo movimientos leves. Luego sus ojos se abrieron lentamente. Estaba confundida, desorientada. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba y por qué. Cuando los recuerdos volvieron, todo su cuerpo se tensó e intentó levantarse rápidamente. «Mamá, mamá, tranquila. Está todo bien. Estás en el hospital. Estás a salvo». Eduardo se levantó rápidamente, todavía sosteniendo a Pedrito que seguía durmiendo. «Ya está todo bien». Sebastiana miró a su hijo. Realmente lo miró. Vio las ojeras profundas. Vio el dolor en sus ojos. Vio cómo había envejecido años en solo unas horas. Y entonces vio a Pedrito, durmiendo tranquilo en los brazos de su padre, y las lágrimas comenzaron a caer. «¿Él me salvó?» Su voz salió ronca, dolorida. «Sí, nuestro valiente niño grabó lo que estaba pasando y me lo envió. Si no fuera por él...» Eduardo no pudo terminar la frase. No podía ni pensar en lo que habría sucedido. Sebastiana extendió su mano temblorosa y acarició el rostro de su nieto dormido. Aquel niño pequeño, sensible, callado, había sido más valiente de lo que muchos adultos serían. Le había salvado la vida. «Eduardo», dijo Sebastiana después de un largo silencio, «hay algo que tienes que saber sobre Pedrito, sobre Natalia». Eduardo negó con la cabeza. «Ya lo sé, mamá. Lo ha confesado todo en la comisaría. Los policías me llamaron hace un rato. Sé que Pedrito no es mi hijo biológico». Sebastiana tomó la mano de su hijo, esperando ver rabia o dolor, pero lo que vio la sorprendió. Eduardo miraba a Pedrito con el mismo amor de siempre, quizás incluso más. «Eso no cambia nada», dijo Eduardo, con la voz firme a pesar de las lágrimas. «Él es mi hijo, siempre será mi hijo. La biología no hace una familia, el amor sí, y quiero a este niño más que a nada en este mundo». Sebastiana sonrió a través de las lágrimas. Su hijo se había convertido en un hombre mejor de lo que ella jamás podría haber imaginado. Incluso en medio de tanto dolor, eligió el amor. Eligió proteger a ese niño inocente que no tenía la culpa de ninguna mentira. Se quedaron allí, los tres, en silencio. Una familia que casi había sido destruida, pero que ahora se estaba reconstruyendo de una forma diferente, más fuerte, más verdadera. Afuera, la ciudad continuaba su rutina, pero dentro de esa habitación de hospital, en medio de monitores y olor a desinfectante, algo importante estaba sucediendo. Una familia estaba eligiendo continuar. Estaba eligiendo perdonar al inocente, proteger al frágil y seguir adelante, sin importar cuán difícil fuera el camino. Los primeros rayos de sol de la mañana siguiente entraron por la ventana de la habitación del hospital, iluminando suavemente el rostro de Sebastiana. Había dormido poco durante la noche, despertándose varias veces asustada, reviviendo en pesadillas aquellos momentos terribles bajo la tierra. Cada vez que se despertaba, encontraba a Eduardo allí, sentado en la silla junto a la cama, vigilante, como si temiera que ella pudiera desaparecer si él cerraba los ojos. Pedrito había sido llevado a casa por una amiga de la familia durante la madrugada. El niño necesitaba descansar en su propia cama, lejos de ese ambiente hospitalario que solo traía más ansiedad. Eduardo se había resistido a dejarlo ir, pero sabía que era lo mejor para su hijo. Antes de irse,
Pedrito le había dado un largo beso en la frente a su abuela y le había susurrado que la quería. Esas simples palabras habían sido la mejor medicina que Sebastiana podría recibir. Una enfermera entró en la habitación trayendo el desayuno. Era una mujer mayor, de sonrisa amable y ojos que demostraban haber visto mucho en la vida. «Buenos días, doña Sebastiana. ¿Cómo se encuentra hoy?» Sebastiana intentó sonreír, pero sus labios temblaron. «Mejor. Creo que mejor». La enfermera la ayudó a sentarse en la cama, ajustando las almohadas detrás de su espalda. Eduardo se levantó y se acercó, tomando la mano de su madre. «El médico vendrá a examinarla en un rato. Si todo está bien, tal vez pueda recibir el alta hoy mismo», explicó la enfermera mientras organizaba la bandeja del desayuno. Sebastiana miró a su hijo y vio la preocupación estampada en su rostro. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Tenía los ojos rojos e hinchados, y la barba sin afeitar le daba una apariencia descuidada que no encajaba con el Eduardo siempre tan arreglado que ella conocía. «Hijo, necesitas ir a casa a descansar un poco, darte una ducha, comer algo en condiciones». «No me voy a mover de aquí, mamá. No hasta que tú salgas conmigo». Sebastiana le apretó la mano. Conocía esa determinación. Era la misma que mostraba de niño, cuando decidía que iba a estudiar sin importar el cansancio, cuando decidía que iba a triunfar en la vida sin importar los obstáculos. Su hijo había heredado su terquedad, y en ese momento estaba agradecida por ello. El médico llegó poco antes de las 9. Le hizo una serie de pruebas, comprobó sus signos vitales, le preguntó cómo se sentía. Parecía satisfecho con la recuperación física, pero su expresión se volvió más seria cuando abordó su estado emocional. «Doña Sebastiana, físicamente se está recuperando bien, pero por lo que ha pasado, le recomiendo encarecidamente que reciba apoyo psicológico. Lo que ha vivido ha sido extremadamente traumático. No es algo que se supere de la noche a la mañana». Sebastiana asintió. Sabía que tenía razón, incluso allí, en la seguridad de esa habitación de hospital, con su hijo al lado. Todavía sentía el peso de la tierra sobre su cuerpo, todavía oía la voz de Natalia gritando, todavía sentía la desesperación absoluta de aquellos momentos en los que pensó que iba a perder la vida. «Me encargaré de todo, doctor», intervino Eduardo. «Mi madre tendrá todo el apoyo que necesite». El médico firmó los papeles del alta con algunas recomendaciones y medicamentos recetados. Una hora después, Sebastiana salía del hospital apoyada en el brazo de su hijo. Afuera, algunos reporteros ya se habían reunido. La noticia de lo ocurrido se había filtrado durante la noche y ahora la prensa local quería detalles. El intento de homicidio que involucraba a la familia de un conocido empresario se había convertido en el tema más comentado de la ciudad. Eduardo intentó proteger a su madre de las cámaras y los micrófonos que se extendían hacia ellos, pero era imposible evitarlo por completo. Las preguntas venían de todas partes. «Doña Sebastiana, ¿cómo se siente?» «¿Es verdad que su nuera intentó enterrarla viva?» «Señor Eduardo, ¿seguirá casado con Natalia? ¿Va a denunciar a su nuera?» Eduardo ignoró todas las preguntas y ayudó a su madre a entrar en el coche. Tan pronto como cerró la puerta, respiró hondo, tratando de controlar la rabia que sentía por la invasión de la privacidad. Pero sabía que aquello era solo el comienzo. La historia era demasiado sensacionalista para ser ignorada por los medios. De camino a casa, Sebastiana miraba por la ventana en silencio. La ciudad parecía la misma de siempre. La gente seguía con sus vidas normalmente, pero para ella todo había cambiado. El mundo parecía diferente ahora, más frágil, más peligroso. Como si en cualquier momento el suelo pudiera abrirse de nuevo bajo sus pies. «Mamá, estaba pensando», rompió el silencio Eduardo. «Quizás sea mejor que te quedes en la casa principal por un tiempo, o podemos alquilar un apartamento separado, donde tengas más privacidad y tranquilidad». Sebastiana negó con la cabeza. «No quiero huir, Eduardo. Esa casa también es mi casa. Y, sobre todo, no me voy a alejar de Pedrito. Me necesita ahora más que nunca». Eduardo sonrió con tristeza. Su madre siempre había sido así,
fuerte incluso cuando parecía rota, más preocupada por los demás que por sí misma. Cuando llegaron a casa, Pedrito estaba esperando en la puerta. En cuanto vio a su abuela, corrió y se arrojó a sus brazos llorando. Sebastiana lo abrazó con toda la fuerza que tenía, sintiendo que las lágrimas volvían a sus ojos. Ese niño valiente y sensible que le había salvado la vida. Abuela, tuve tanto miedo de que no volvieras. Sollozaba Pedrito contra su pecho. Ya está todo bien, mi amor, ya está todo bien. La abuela está aquí, está viva y está aquí contigo. Se quedaron abrazados durante largos minutos allí en la entrada de la casa, con Eduardo observando la escena con el corazón encogido. Esa conexión entre su madre y su hijo era algo especial, algo que nadie, ni siquiera las mentiras y la traición de Natalia, podría destruir. En los días que siguieron, la historia adquirió proporciones que ninguno de ellos había imaginado. Periódicos, sitios de noticias, televisión, redes sociales, todos hablaban del caso. Natalia se había convertido en la villana más odiada de la ciudad. Su foto estaba en todas partes, acompañada de titulares sensacionalistas sobre la mujer que intentó enterrar viva a su suegra. El abogado de la familia informó a Eduardo de que Natalia estaba en prisión preventiva y que probablemente permanecería detenida hasta el juicio. Los cargos eran graves, intento de homicidio y fraude. Podría enfrentarse a muchos años de prisión. Además, se estaban llevando a cabo investigaciones paralelas sobre la adopción irregular de Pedrito. Eduardo tuvo que contratar a un equipo de abogados especializado en derecho de familia para regularizar la situación de Pedrito. Quería asegurarse de que, independientemente de cualquier revelación sobre el origen del niño, su custodia no fuera cuestionada. Pedrito era su hijo, y movería montañas para garantizar que eso fuera reconocido legalmente. La empresa de Eduardo también sufrió el impacto. Algunos clientes se mostraron recelosos. Los inversores cuestionaron si podría mantener el enfoque en los negocios en medio de tal turbulencia personal. Pero Eduardo trabajó el doble para demostrar que podía separar las cosas. Sus empleados más cercanos se movilizaron para apoyarlo, asumiendo parte de la carga para que él pudiera pasar más tiempo con su familia. Sebastiana, por su parte, comenzó las sesiones de terapia como el médico había recomendado. 2 veces por semana se sentaba en la consulta de la psicóloga, la doctora Elena, e intentaba procesar todo lo que había sucedido. No era fácil. Había días en los que apenas podía hablar, solo lloraba durante toda la sesión. Otros días, la rabia se apoderaba de ella y gritaba sobre la injusticia de todo, sobre cómo había sido traicionada de la peor manera posible. «Es natural sentir rabia, doña Sebastiana», decía la doctora Elena con paciencia. «Usted fue víctima de algo horrible. Permitirse sentir esas emociones es parte del proceso de curación». Pero lo que más le dolía a Sebastiana no era lo que Natalia había intentado hacerle, era pensar en Pedrito. Ese niño había presenciado cosas que ningún niño debería presenciar. Había sido puesto en medio de una situación imposible, forzado a elegir entre su madre y su abuela, forzado a tomar una acción que salvó una vida pero destruyó otra. Pedrito también estaba en terapia. Una psicóloga infantil especializada en trauma estaba trabajando con él, tratando de ayudarlo a procesar todo de manera saludable. El niño tenía pesadillas frecuentes, se despertaba llorando en mitad de la noche, llamando a su abuela. Eduardo dormía ahora en la habitación con él, dejando la luz encendida y la puerta abierta, tratando de proporcionar la seguridad que su hijo tanto necesitaba. Un mes después de los acontecimientos, la abogada de Natalia pidió una reunión con Eduardo. Quería negociar. Natalia estaba dispuesta a confesarlo, todo formalmente, a cooperar plenamente con la justicia, a cambio de una pena reducida. También quería renunciar a cualquier derecho sobre Pedrito, firmando los papeles que garantizaran la custodia total e irrevocable a Eduardo. Eduardo escuchó la propuesta en silencio, su rostro una máscara de contención. Una parte de él quería negarse. Quería que Natalia pagara el precio máximo por todo lo que había hecho. Pero otra parte, la parte racional,
Sabía que una confesión completa ayudaría a cerrar el caso más rápidamente, evitando un juicio largo y doloroso que solo causaría más sufrimiento a todos, especialmente a Pedrito. «Necesito hablar con mi madre antes de tomar cualquier decisión», dijo finalmente. Aquella noche Eduardo se sentó con Sebastiana en la terraza de la casa. El cielo estaba estrellado y la suave brisa de la noche traía un frescor agradable. Le contó la propuesta de la abogada esperando la reacción de su madre. Sebastiana guardó silencio durante un largo momento, mirando las estrellas. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, pero firme. «Eduardo, no quiero venganza. Nunca la quise. Lo que quiero es paz. Quiero que Pedrito pueda crecer sin cargar con este peso. Quiero que puedas seguir adelante con tu vida. Si aceptar esta propuesta ayuda a eso, entonces acéptala. Pero mamá, después de todo lo que hizo, sigo viva. Gracias a ti y a Pedrito, sigo aquí. Y eso es lo que importa. El resto es solo ruido». Sebastiana tomó la mano de su hijo. «La mejor venganza que podemos tener contra Natalia es ser felices, es seguir siendo una familia, es no dejar que su maldad destruya el amor que existe entre nosotros». Eduardo sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Su madre, incluso después de casi perder la vida, todavía encontraba fuerzas para perdonar, para pensar en el bienestar de los demás antes que en el suyo propio. No sabía si algún día sería capaz de tener un corazón tan grande como el de ella. La propuesta fue aceptada. Natalia confesó formalmente todos los delitos, cooperó plenamente con las investigaciones y firmó todos los documentos, renunciando a cualquier derecho sobre Pedrito. A cambio, su pena fue reducida de 25 a 15 años de prisión. Cumpliría la sentencia en régimen cerrado durante los primeros años, con la posibilidad de progresar a régimen semiabierto dependiendo de su comportamiento. El día que se firmaron los papeles finales, Eduardo llevó a Pedrito a tener una conversación seria. Se sentaron en la habitación del niño, y Eduardo eligió sus palabras con cuidado. «Pedrito, sabes que te quiero mucho, ¿verdad?». El niño asintió, sus grandes ojos fijos en su padre. «Y sabes que no importa lo que pase, nada va a cambiar eso. Eres mi hijo, siempre serás mi hijo». «Lo sé, papá». Eduardo respiró hondo. «Mamá hizo cosas muy malas, cosas que hicieron daño a mucha gente, especialmente a la abuela. Por eso va a tener que estar lejos por mucho tiempo, e incluso cuando salga las cosas no volverán a ser como antes». Pedrito bajó la cabeza. «Es culpa mía, porque te conté lo que estaba pasando». «¡No!». Eduardo atrajo a su hijo en un fuerte abrazo. «No, no, no. Nada de esto es culpa tuya. ¿Me oyes? Nada. Fuiste valiente. Salvaste a la abuela. Hiciste lo correcto y estoy muy orgulloso de ti. Pero a veces echo de menos a mamá», admitió Pedrito en voz baja, llorando. «Sé que hizo cosas malas, pero sigue siendo mi madre. ¿Está mal echarla de menos?». Eduardo sintió que se le partía el corazón. Su hijo estaba lidiando con emociones tan complejas, tan adultas para su edad. Sostuvo el rostro del niño entre sus manos, mirándolo profundamente a los ojos. «No está mal, hijo. El amor no es algo que cerramos como un grifo. Puedes querer a tu madre y al mismo tiempo estar triste y enfadado por las cosas que hizo. Los dos sentimientos pueden existir al mismo tiempo y no pasa nada». Se quedaron abrazados durante un largo rato, padre e hijo, llorando juntos, procesando juntos, sanando juntos. Sebastiana observaba desde lejos por la puerta entreabierta de la habitación, con el corazón encogido. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil. Las heridas que se habían abierto tardarían en cicatrizar. Pero por primera vez desde aquel terrible día en la finca, sintió algo parecido a la esperanza. Iban a sobrevivir a esto. Iban a salir más fuertes del otro lado. 2 semanas después, Eduardo recibió una carta. Era de Natalia. La había escrito desde la prisión, y la carta había pasado por todos los protocolos de seguridad antes de llegar a él.
Eduardo dudó mucho tiempo antes de abrirla. Una parte de él no quería leer nada que viniera de ella. Pero la curiosidad venció. La carta era larga, escrita a mano con una caligrafía temblorosa. Natalia pedía disculpas, explicaba, sin intentar justificarse, cómo había llegado a ese punto. Hablaba de su difícil pasado, de cómo creció en la pobreza, de cómo siempre soñó con tener una vida mejor. Hablaba de cómo conocer a Eduardo le había parecido la oportunidad que siempre había esperado, y cómo el miedo a perderlo todo la había transformado en un monstruo que ella misma no reconocía. Le pedía perdón a Sebastiana, sabiendo que no lo merecía. Le pedía perdón a Eduardo por todas las mentiras. Y, sobre todo, le pedía perdón a Pedrito, por haberlo puesto en una situación imposible, por haberle hecho presenciar cosas terribles, por no haber sido la madre que se merecía. Al final de la carta, escribió algo que quedó grabado en la mente de Eduardo. Sé que nunca me perdonaréis y lo entiendo, pero por favor no dejéis que el odio hacia mí destruya la familia que tenéis. Sebastiana es una mujer increíble, y Pedrito es un niño bendecido por tenerla como abuela. Cuidaos el uno al otro, quereos el uno al otro, y si algún día Pedrito pregunta por mí, decidle que a pesar de todos mis errores, siempre lo quise de verdad. Él fue la única cosa buena y verdadera en mi vida de mentiras. Eduardo dobló la carta lentamente y la guardó en un cajón. No sabía si algún día se la mostraría a Pedrito. Quizás cuando el niño fuera mayor, cuando pudiera entender mejor la complejidad de las emociones humanas, la capacidad que tienen las personas, tanto para el bien como para el mal. La vida comenzó, lenta pero segura, a encontrar un nuevo ritmo. Sebastiana volvió a sus rutinas, siempre acompañada de cerca por Eduardo y Pedrito. Todavía tenía días difíciles, días en los que el peso del trauma era demasiado fuerte. Pero también tenía días buenos, días en los que conseguía reír, jugar con su nieto, sentir gratitud por estar viva. Eduardo se sumergió en el trabajo y en la paternidad con renovada intensidad. Contrató a un equipo para ayudar con la casa y con Pedrito cuando él estaba trabajando, pero se aseguraba de estar presente siempre que era posible. Las cenas en familia se volvieron sagradas. El fin de semana era tiempo dedicado exclusivamente a su hijo y a su madre, y Pedrito, a pesar de todo, mostró una resiliencia que impresionó a todos. Con la terapia, con el amor incondicional de su padre y su abuela, con la rutina y la seguridad, comenzó lentamente a recuperarse. Las pesadillas todavía aparecían a veces, pero cada vez con menos frecuencia. La sonrisa volvió a su rostro, tímida al principio, pero cada vez más presente. 3 meses después de los sucesos en la finca, Eduardo tomó una decisión importante. Iba a transformar ese lugar de trauma en algo positivo. Iba a reformar completamente la finca, borrar los vestigios de lo que había sucedido allí y crear algo nuevo, algo que simbolizara un nuevo comienzo, esperanza, vida. Habló con arquitectos, paisajistas, decoradores. Juntos crearon un proyecto ambicioso. El lugar donde se había cavado la zanja se transformaría en un jardín conmemorativo, un espacio de paz y reflexión. En el centro, una fuente de agua corriente simbolizaría la vida que sigue fluyendo, siempre en movimiento, siempre renovándose. Sebastiana fue consultada en cada etapa del proyecto. Al principio, no estaba segura de si podría volver a ese lugar, pero a medida que los planes tomaban forma, sintió que necesitaba hacerlo. Necesitaba enfrentarse a ese espacio, resignificarlo, quitarle el poder de atormentarla. El primer día que regresó a la finca después de la reforma fue emocionante. Eduardo y Pedrito estaban a su lado, cada uno sosteniendo una de sus manos. Caminaron juntos hasta el jardín conmemorativo, donde antes había tierra removida y desesperación. Ahora había flores de colores, bancos de madera, árboles jóvenes plantados en círculo y en el centro, la fuente, con agua cristalina cayendo suavemente sobre piedras lisas. Sebastiana se quedó allí de pie durante un largo rato, en silencio con lágrimas corriendo por su rostro. Pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación.
Ese lugar ya no tenía poder sobre ella. Había sido transformado al igual que ella se estaba transformando. «Es bonito, abuela», dijo Pedrito en voz baja a su lado. «Sí que lo es, mi amor. Es muy bonito». Eduardo los abrazó a los dos y se quedaron allí, los tres juntos, escuchando el sonido del agua, sintiendo la suave brisa, permitiendo que ese momento de paz lavara un poco más del dolor que llevaban. Ese día, Eduardo plantó un árbol especial en el jardín, un árbol que, según el paisajista, viviría cientos de años. Llamó a ese árbol Renacimiento, y a sus pies colocó una placa sencilla con una inscripción que resumía todo lo que habían pasado y todo lo que habían aprendido. Donde hubo oscuridad, plantamos luz. Donde hubo dolor, cultivamos amor. Donde hubo casi un final, celebramos el nuevo comienzo. Habían pasado 6 meses desde aquel día que casi le costó la vida a Sebastiana. El otoño llegaba a Madrid trayendo temperaturas más suaves y una sensación de renovación. La ciudad había olvidado el escándalo que dominó los titulares, pero para Sebastiana, Eduardo y Pedrito, aquellos meses habían sido un intenso viaje de sanación y reconstrucción. Sebastiana se despertó aquella mañana de sábado con el sol entrando por la ventana de su habitación reformada, más espaciosa, con un sillón cómodo donde le gustaba sentarse a leer. Las paredes eran de color verde agua, un color que la terapeuta había sugerido por sus propiedades calmantes. En la cocina encontró a Eduardo preparando el desayuno. Su hijo había desarrollado el hábito de levantarse temprano los fines de semana para cocinar. Era su forma de mostrar amor y estar presente. «Buenos días, mamá. ¿Has dormido bien?» «He dormido, hijo. Toda la noche sin despertarme. Ya van 3 semanas seguidas así». Eduardo sonrió. Aquello era un gran logro. En los primeros meses, Sebastiana se despertaba varias veces durante la noche, asustada, reviviendo el trauma. Pedrito apareció todavía en pijama, frotándose los ojos. El niño había crecido visiblemente en esos meses, no solo físicamente, sino emocionalmente. Seguía siendo callado y sensible, pero había una nueva fuerza en él. «Buenos días, abuela». Le dio un beso en la mejilla. «Buenos días, mi amor. ¿Has soñado con los angelitos?» «Soñé que estábamos en la finca, pero era diferente. Había flores por todas partes y tú te estabas riendo, abuela». Sebastiana sintió que el corazón se le encogía y se calentaba a la vez. Los sueños de Pedrito sobre la finca habían sido pesadillas terribles. Oírle hablar de un sueño bonito era señal de que estaban encontrando la paz. Durante el desayuno, Eduardo hizo un anuncio. «Tengo una noticia importante. He decidido crear un instituto para niños neurodivergentes, niños que, como Pedrito, son especiales y necesitan un entorno que entienda sus necesidades». Sebastiana sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Su hijo estaba transformando la tragedia en esperanza. «Y quiero nombrar el instituto en tu honor, Pedrito. Instituto Pedro Eduardo, porque me enseñaste que el coraje no tiene edad y que el amor es más fuerte que el miedo». Eduardo se arrodilló junto a su hijo. «Tenías 6 años. Estabas asustado, pero encontraste el valor para hacer lo correcto. Eso es heroísmo». En las semanas siguientes, Eduardo se sumergió en el proyecto. Compró un terreno amplio, contrató a arquitectos especializados y consultó a educadores. Sebastiana participó activamente, visitando el terreno, dando sugerencias, eligiendo colores. Pedrito también contribuyó, sugiriendo una biblioteca con cojines grandes, una sala de arte con luz natural y un jardín con árboles. 4 meses después, el Instituto Pedro Eduardo estaba listo. Un edificio bonito y acogedor, rodeado de jardines con salas de colores, biblioteca, espacios para terapias y un anfiteatro al aire libre. La inauguración tuvo lugar un sábado soleado de octubre. Asistieron más de 200 personas. Sebastiana estaba nerviosa, pues Eduardo había insistido en que diera un discurso. Eduardo subió al escenario con Pedrito a su lado. «Hoy inauguramos el Instituto Pedro Eduardo, un proyecto que nació de momentos difíciles,
pero que representa la esperanza y la creencia de que podemos elegir el amor sobre el miedo. Habló de la misión del instituto y de los profesionales cualificados. Este instituto lleva el nombre de mi hijo porque él me enseñó el verdadero coraje, pero nada de esto existiría sin mi madre, doña Sebastiana. Los aplausos llenaron el aire. Sebastiana subió al escenario con las piernas temblando. Eduardo abrazó a su madre antes de pasarle el micrófono. No se me dan bien las palabras bonitas. Me he pasado la vida trabajando con las manos, no dando discursos, pero necesito decir algunas cosas. Miró a Pedrito. Hace meses casi pierdo la vida. Pero mi nieto me enseñó que incluso con miedo podemos ser valientes. Me salvó la vida ese día y todos los días desde entonces. Se giró hacia Eduardo. Y mi hijo me demostró que de las cenizas pueden nacer flores. Este instituto es la prueba de que el amor siempre vence. Hizo una pausa. A los niños y familias que vendrán aquí, sois especiales. Aquí encontraréis un lugar seguro para crecer y ser exactamente quienes sois. Los aplausos fueron largos y emocionados. Sebastiana bajó abrazada a su hijo y a su nieto, sintiéndose completa. Después, muchas personas se le acercaron. Una señora llamada Carmen le dijo: «Usted es una inspiración. Verla de pie me da esperanza». Sebastiana tomó sus manos. «Lo superarás. Dolerá, pero descubrirás una fuerza que ni siquiera sabías que tenías». En las semanas siguientes, Sebastiana recibió cientos de cartas de personas inspiradas. Una joven de 23 años escribió diciendo que había denunciado a su exnovio maltratador, inspirada por su valentía. Eduardo también hacía su propio viaje de sanación. La traición de Natalia había sacudido su confianza, pero se reconstruía lentamente a través de la terapia y el trabajo en el instituto. Pedrito seguía progresando. Había encontrado en el arte una forma de expresar sus sentimientos. En un dibujo especial, mostró 3 figuras de la mano bajo un arco iris. «Somos nosotros, papá. Y el arco iris es porque después de la tormenta siempre viene algo bonito». Eduardo enmarcó ese dibujo en su despacho. 6 meses después de la inauguración, Sebastiana recibió una llamada. Era de la asistente social del sistema penitenciario. Natalia había pedido hablar con ella. Sebastiana se quedó paralizada al recibir el recado. Pasó toda la noche sin dormir, pensando si debía aceptar o no. Por la mañana, habló con Eduardo, quien fue categórico al decir que no estaba obligada a hacerlo, que no le debía nada a Natalia, que nadie esperaba eso de ella. Pero cuanto más pensaba, más sentía Sebastiana que necesitaba hacerlo. No por Natalia, sino por ella misma, para cerrar un ciclo, para mirar a los ojos a la persona que casi le quitó la vida y demostrarle que había sobrevivido, que había vencido. La visita se programó para una semana después. Sebastiana eligió ir sola, a pesar de que Eduardo insistió en acompañarla. Necesitaba hacerlo por su cuenta, con sus propias fuerzas. El centro penitenciario era un lugar frío e impersonal. Sebastiana pasó por varios controles de seguridad, sintiendo el corazón latir cada vez más rápido. Cuando finalmente la llevaron a la sala de visitas, una sala pequeña con una mesa y 2 sillas, se sentó y esperó, con las manos sudorosas y la respiración entrecortada. Cuando Natalia entró escoltada por una guardia, Sebastiana casi no la reconoció. La mujer había adelgazado mucho, el pelo estaba más corto y sin los cuidados de antes, el rostro parecía haber envejecido años en solo meses. La ropa de la prisión parecía demasiado grande en su cuerpo delgado. Pero lo que más llamó la atención fueron los ojos. Ojos que antes brillaban con ambición y cálculo, ahora parecían vacíos, derrotados, cargando un peso que iba mucho más allá de la prisión física. Se sentaron una frente a la otra, con un pesado silencio entre ellas. Fue Natalia quien habló primero, con la voz ronca de quien había llorado mucho. No esperaba que viniera, no después de todo. «Yo tampoco esperaba venir», respondió Sebastiana, manteniendo la voz firme a pesar del temblor interno. «Sé que nada de lo que diga cambiará lo que hice. Sé que no merezco ni que me mire. Pero necesitaba decírselo personalmente, mirándola a los ojos,
Lo siento mucho. Lo siento por todo. Sebastiana observó a su nuera en silencio durante un largo momento. Buscó señales, de falsedad, de manipulación, de las máscaras que Natalia siempre usó tan bien. Pero todo lo que vio fue un remordimiento genuino, un dolor profundo que estaba consumiendo a esa mujer por dentro. Eso no borraba lo que se había hecho, no cambiaba nada, pero era algo. ¿Por qué lo hiciste, Natalia? Nunca te hice ningún mal. Solo quería querer a mi nieto y estar cerca de mi familia. Natalia bajó la cabeza y las lágrimas comenzaron a correr. Lo sé, y eso es lo que me mata por dentro todos los días. Usted no se merecía nada de lo que hice. Absolutamente nada, tenía miedo. Tanto miedo de perder todo lo que tenía. La casa, la vida cómoda, el respeto, a Pedrito. Y al final, lo perdí todo de todos modos. Solo que lo perdí de una manera mucho peor. Lo perdí siendo un monstruo. Conversaron durante casi una hora. Natalia le contó sobre su vida en prisión, sobre las noches sin dormir atormentada por pesadillas, sobre las terapias que estaba haciendo, sobre cómo finalmente estaba enfrentando los demonios internos que la llevaron a ese punto. Sebastiana escuchó más de lo que habló, tratando de entender, no necesariamente para perdonar, sino para encontrar algún sentido en todo aquello. Cuando la visita estaba terminando, Natalia le tendió una carta sellada con manos temblorosas. Un día, cuando Pedrito sea mayor, cuando esté listo, ¿podría darle esto? No tiene que ser ahora, pero un día me gustaría que supiera que a pesar de todas mis mentiras, de todos mis terribles errores, lo quise de verdad. Él fue la única cosa buena y verdadera en mi vida de mentiras. Sebastiana tomó la carta y la guardó en su bolso, sin prometer nada, sin dar falsas esperanzas. Al salir de allí, respiró el aire, fresco de la tarde como si fuera la primera vez. Había mirado a su verdugo y había sobrevivido de nuevo. Se había demostrado a sí misma que Natalia ya no tenía poder sobre ella. Aquello fue liberador de una forma que no esperaba. Era como si le hubieran quitado un peso gigantesco de los hombros. Los meses continuaron pasando, trayendo más sanación y crecimiento. El instituto prosperaba más allá de las expectativas. Decenas de niños ya estaban siendo atendidos y cada historia de progreso, cada sonrisa conquistada, cada familia transformada, era como un bálsamo en el alma de Sebastiana. Sebastiana había aceptado oficialmente el cargo de directora de acogida del instituto. No tenía formación académica para el puesto, pero tenía algo mucho más valioso: empatía genuina, experiencia de vida y un corazón enorme. Pasaba los días hablando con familias que llegaban asustadas y perdidas, escuchando sus historias sin juzgar, ofreciendo consuelo cuando las palabras faltaban, orientación cuando el camino parecía imposible. Había una sala especial en el instituto que se convirtió en el refugio favorito de Sebastiana. Era una sala pequeña, con sofás cómodos, una gran ventana que daba al jardín y paredes decoradas con dibujos hechos por los propios niños. Allí recibía a los padres por primera vez, les ofrecía té, creaba un ambiente seguro donde podían llorar, desahogarse, tener esperanza. Muchos de estos padres llegaban al instituto agotados de luchar solos, de no ser comprendidos, de ver sufrir a sus hijos. Y cuando salían de esa sala después de conversar con Sebastiana, salían diferentes. Salían sabiendo que ya no estaban solos. Una tarde, una joven madre entró en esa sala, llevando a un niño de 4 años en brazos. El niño estaba inquieto, haciendo movimientos repetitivos con las manos, evitando el contacto visual. La madre tenía ojeras profundas y lágrimas en los ojos antes incluso de empezar a hablar. «Ya no sé qué hacer», dijo con la voz quebrada. «Todo el mundo dice que es culpa mía, que lo estoy mimando, que necesito ser más dura. Pero sé que mi hijo es especial. Solo necesito ayuda para entenderlo mejor». Sebastiana se arrodilló frente al niño, respetando su espacio, y sonrió amablemente. «Sabes, querida», le dijo a la madre, «el amor que sientes por este niño está escrito en cada palabra tuya, y eso es lo más importante.
El resto lo aprendemos juntos. Ya no estás sola. La madre se derrumbó en lágrimas de alivio, y Sebastiana la abrazó, sabiendo exactamente cómo era sentirse sola, cómo era necesitar desesperadamente a alguien que entendiera. Eduardo equilibraba su empresa con el instituto, dedicándose por igual a ambos. Había encontrado un propósito renovado en la vida, y Pedrito florecía. Estaba creciendo sano, seguro de sí mismo, rodeado de amor. Conocía su historia, sabía que había complejidades en su origen, pero también sabía que era profundamente amado. 1 año y medio después de los sucesos, la familia estaba reunida en la terraza de la casa. Eduardo había preparado una barbacoa y simplemente disfrutaban de la compañía mutua bajo el cielo estrellado. Pedrito, ahora con 8 años, estaba tumbado en el regazo de su abuela. «Abuela, ¿crees que las personas pueden cambiar?». Sebastiana pensó cuidadosamente. «Creo que sí, pero solo si realmente quieren. E incluso cuando cambian, eso no borra lo que hicieron, pero la posibilidad de cambio siempre existe». «¿Crees que algún día mamá Natalia cambiará?». Eduardo se acercó. «Quizás, hijo, pero esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es cuidarnos a nosotros mismos y querernos los unos a los otros». Pedrito se quedó en silencio. «Espero que cambie, porque todo el mundo merece una oportunidad de ser mejor». Sebastiana abrazó a su nieto con más fuerza. Ese niño tenía un corazón tan puro, incluso después de todo, todavía podía desear el bien. Más tarde, cuando Pedrito dormía, Eduardo y Sebastiana conversaban en la terraza. «Mamá, ¿has pensado alguna vez en escribir un libro? Tu historia podría ayudar a mucha gente». Sebastiana se rió. «¿Yo? Hijo, si apenas terminé la primaria. Podemos contratar a alguien para que te ayude. Tu historia es poderosa. Puede inspirar a la gente». «Lo pensaré». 2 años después de aquel terrible día, en una tarde soleada, el instituto celebró su aniversario. Se organizó una celebración, y Pedrito quiso hablar. El niño subió al escenario con confianza. «Cuando tenía 6 años, viví algo muy difícil. Tuve que tomar una decisión que ningún niño debería tomar, pero mi padre y mi abuela me enseñaron algo. Hacer lo correcto no siempre es fácil, pero siempre es lo correcto». Miró a Eduardo y a Sebastiana. «Este instituto existe porque personas malas hicieron cosas malas, pero personas buenas eligieron hacer cosas buenas. Mi abuela casi pierde la vida, pero eligió vivir. Mi padre perdió a su familia, pero construyó una nueva. Y yo aprendí que la familia no es solo sangre, es amor, es elección, es estar presente». Los aplausos fueron ensordecedores. Eduardo y Sebastiana estaban de pie, aplaudiendo con un orgullo desbordante. Cuando Pedrito bajó, fue abrazado por los dos, y los tres se quedaron allí, llorando y riendo al mismo tiempo. La historia que comenzó con desesperación se había transformado en algo hermoso. Sebastiana miró a su alrededor, viendo a los niños correr por el jardín, a las familias encontrando apoyo, y sintió una paz profunda. Había sobrevivido y prosperado. Eduardo miró a su madre y a su hijo, sintiendo gratitud. Sí, había perdido su matrimonio y había sido traicionado, pero había ganado claridad sobre lo que realmente importaba. Tenía a su madre, tenía a su hijo, tenía un propósito. Era más que suficiente. Y Pedrito, mirando a los adultos que amaba, se sintió seguro. Sabía que su historia era complicada, pero también sabía que era amado incondicionalmente. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Las luces del instituto se encendieron, creando un brillo acogedor. Cuando todos se fueron, solo quedaron Eduardo, Sebastiana y Pedrito. Caminaron por el jardín conmemorativo en la finca reformada, ahora un anexo del instituto. Se detuvieron frente al árbol del Renacimiento, que ya había crecido considerablemente. «Es increíble cómo ha crecido», observó Pedrito. «Sí», asintió Sebastiana, «igual que nosotros». Eduardo rodeó con un brazo a su madre y con el otro a su hijo. «¿Sabes lo que he aprendido?
He aprendido que el final nunca es realmente el final. Siempre es el comienzo de otra cosa. Solo tenemos que tener el valor de verlo. Sebastiana asintió. Y yo aprendí que la verdad, por mucho que intenten enterrarla, siempre encuentra una manera de respirar de nuevo. Igual que encontré yo. Pedrito tomó las manos de los dos. Y yo aprendí que la familia es quien está a tu lado cuando todo se derrumba. Es quien te ayuda a reconstruir. Es amor que no se rinde. Los tres se quedaron allí mientras caía la noche, observando el árbol que simbolizaba todo lo que habían superado. Un árbol que seguiría creciendo, al igual que ellos seguirían creciendo. La historia que casi terminó en una tumba se había convertido en un legado de amor, coraje y esperanza. Y así, Sebastiana, la mujer que un día fue casi enterrada viva, se transformó en un símbolo de fuerza y renacimiento, recordando a todos que mientras hay vida, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de doña Sebastiana, Eduardo y Pedrito haya tocado profundamente su corazón. Si te has emocionado con este viaje de superación, coraje y amor incondicional, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué momento te marcó más. Todos los días traemos historias intensas y cautivadoras como esta, que revelan el lado más profundo y resiliente del alma humana. Tu presencia aquí es muy importante para nosotros. Te esperamos en el próximo episodio con otra historia que removerá tus emociones.